Hola y bienvenidos al episodio 19 de mi rincón aeronáutico. Aquí detrás tengo los estabilizadores horizontal y vertical ya terminados. Vamos a ver cómo lo he hecho. Voy a hacer el estabilizador horizontal. En el estabilizador horizontal hay que hacer un agujerito aquí para pasar el cable del servo. El cable del servo sale por aquí y se mete en el fuselaje, hacia el panel de control. Entonces voy a hacer aquí un agujero de 18,5, porque voy a meter un tubo corrugado de 16 y lo voy a hacer sacando esta plancha de aquí, poniendo una madera debajo y con una corona para metal. Ya está hecho el agujero y también por donde tiene que pasar el cable del servomotor. Este agujerito aquí para una brida que sujete el tubo corrugado por aquí y sale por el agujero que hemos hecho. Así que voy a proteger estos cantos para que no rocen con el tubo corrugado. Este y este. Lo primero es desengrasarlo con alcohol isopropílico para que la cola de contacto pegue bien. Ahora a estas piezas de plástico se le pone cola de contacto tanto aquí en la pieza como alrededor del agujero, y esto evita que el tubo roce con el filo del agujero. Esto hay que ponerlo aquí y aquí. Con la impresora 3D he fabricado estas piezas que tienen unas ranuras por dentro que encajan en las ranuras del tubo corrugado. Entonces se coloca así. Esto se mete por el agujero por donde va el tubo corrugado y cuando sobresale por el otro lado se le ponen estas otras dos piezas que también tienen una ranura que encaja en el tubo, y ahora se le pone una brida alrededor a cada pieza de estas para que no se separen, y esto queda perfectamente cogido y el tubo no se puede deslizar longitudinalmente. Ya he avanzado un poquito más en el estabilizador horizontal. Están situadas las lengüetas estas para instalar la pieza de plástico. La salida del cable ya está fijada. El cable por aquí dentro y sale por aquí. Me falta imprimir con la impresora 3D una pieza igual que la del servo para ponerla aquí, y en ese momento ya se puede cerrar completamente el estabilizador. Y por este lado lo mismo, las lengüetas ya instaladas para poner el tip. He puesto provisionalmente el estabilizador horizontal en el fuselaje en su sitio, simplemente con tornillos, y esta parte de aquí y esta toca con el recubrimiento, así que las voy a rebajar un poquito. Voy a colocar aquí un trocito de tubo de prueba y ahora voy a colocar el estabilizador horizontal en su sitio en el fuselaje para calcular exactamente dónde tengo que hacer el agujero para pasar el cable hacia el interior del fuselaje. Aquí he seguido las instrucciones para hacer este agujero de salida del cable a 8 centímetros de esta línea y a 4 de esta. Y resulta que este agujero cae encima justo de uno de los largueros del fuselaje. Entonces, para repararlo, he hecho este agujero en este sitio, que está fuera de la línea de simetría,
con lo que no afecta a los cables del elevador. Y esta tapaderita pues se pondrá por debajo, falta imprimirla, y se remachará desde aquí arriba con la chapita puesta por debajo del agujero. Lo que he hecho luego es colocar este trocito de corrugado en el nuevo agujero, fijo para que no se mueva, y colocar el estabilizador en su sitio en el fuselaje. Una vez que he hecho el agujero nuevo, le he puesto un tubito provisional que se ve ahí, que justo apoya en la parte superior del fuselaje. Y entonces he puesto una arandela de plástico coincidiendo con el tubo, la he pegado al fuselaje con cinta de carrocero, y ahora voy a quitar el estabilizador y se queda la arandela justo en el sitio en el que hay que hacer el agujero. Y aquí es donde hay que hacer el agujero para que pase el tubo. Después saldrá por aquí y aquí al acceso, al registro de acceso que hay en esta zona. Y una vez calculada la posición exacta, se hace un agujerito y abro un agujero de 21 milímetros en este caso, para que después de poner la protección al borde, el tubo corrugado de 16 quepa fácilmente. Una vez colocado el tubo, ya está listo el estabilizador para remache final. Está terminado el estabilizador horizontal y solo falta buscar tuercas remachables de métrico 3, que no tengo, instalarlas aquí y ponerle las piezas de plástico. Así que simplemente ya repasar que todos los remaches están suaves por arriba, quizá imprimirlos así rápidamente todos los remaches antes de pintar
y pintar posteriormente. Y esta pieza es la que sujeta el estabilizador vertical que va aquí. La última pieza que falta por remachar definitivamente es el estabilizador vertical. He instalado un cable para la luz que lleva arriba, igual que antes, con las piezas estas con cola de contacto aquí y aquí. Y estoy también esperando imprimir con la impresora 3D la pieza para sujetar el tubo corrugado y que no se mueve. Y faltaría en ese momento pues poner las lengüetas para soportar la pieza final de remate superior, que están aquí. Faltaría colocarla, posicionarla en su sitio y hacer los agujeros aquí y remachar. Así que también falta muy poco para el estabilizador vertical. Para copiar los agujeros de los soportes en la pieza de plástico, pues uso este material, lo coloco de forma que coinciden los agujeros con la chapita que hay abajo, lo fijo con cinta de carrocero, pongo la pieza de plástico entre el soporte metálico y esta pieza de plástico y se taladran los agujeros. Una vez que están hechos los agujeros de un lado, los del otro lado se hacen igual, pero hay que tener la precaución de que cuando se coloque esto, los agujeros que ya hemos hecho estén alineados, porque si no, 3 estarán alineados y los otros y los 3 contrarios no. Entonces le pongo una broca por detrás, haciendo pasante con un agujero, y entonces es cuando taladro los de aquí arriba. Y una vez que está ya fijado el tubo por el que va el cable de la luz, todos los extremos, ya podemos cerrar completamente el estabilizador vertical. Le voy a dar con la aspiradora por dentro por si hay alguna virutilla y ya procedo a cerrarlo definitivamente. Regla número 1. Leer en avance. Antes de ponerme a cerrar el estabilizador vertical, he leído las instrucciones y bueno, falta aquí, en estos agujeros grandotes, falta instalar tuercas remachables para poder quitar fácilmente, poner y quitar un panel de inspección, porque por esta zona de aquí es por donde está el cable del elevador. Entonces hay una trampilla aquí, un panel que se pone y se quita, y se hace con tuercas remachables que hay que instalar aquí. Así que hay que avellanar un poquito hasta que la tuerca quede lo más plana posible, imprimar, y entonces ya podremos instalar las tuercas y cerrar definitivamente. Por el momento se queda así, con este lado ya terminado. Estas son las tuercas remachables que hay que poner aquí en el estabilizador vertical. Ya están avellanados todos los agujeros y cuando se pone pues queda totalmente lisa. Entonces esto se coloca con esta máquina, se abre, se enrosca aquí la tuerca, se introduce en el agujero y luego se cierran estas palancas de forma que la punta se encoge y esto hace que la tuerca se cierre aquí en el agujero y ya quede fija definitivamente. Así
Y antes de hacer eso, pues hay que imprimir esto que hemos avellanado. Y antes de cerrar el estabilizador vertical, voy a instalar las tuercas remachables. Con las tuercas remachables ya puestas, el revestimiento terminado, queda listo el estabilizador vertical y ponemos punto final a este episodio 19 de Mi Rincón Aeronáutico. Nos vemos en el siguiente y ya volveremos con el fuselaje. Hasta entonces, un saludo y gracias por seguirme.